Listo, empezó a grabar. Buen día. Buen día, presentamos nuestro proyecto sobre la modelación integral de la dinámica de donaciones en banco de datos de alimento, realizado por David Hernández y Fernando Piñeros. Este trabajo aplica el cálculo integral para optimizar la logística humanitaria. El contexto del proyecto básicamente es trabajar con un banco de alimentos de Carolina del Norte con los datos entre el 2018 y 2020, que nos va a permitir interpretar las donaciones como una magnitud variable en el tiempo mediante herramientas de cálculo integral para analizar flujos y acumulaciones. Manejamos una base de datos de más de 140.000 registros. El problema es que estos datos crudos no muestran la tendencia de crecimiento ni los cuellos de botella. Necesitamos una herramienta matemática que nos permita cuantificar el volumen total de periodos específicos en el tiempo. A nivel de objetivos, podemos hablar de un objetivo general, analizar el comportamiento temporal de las donaciones mediante funciones del tiempo y cálculo integral para apoyar la toma de decisiones. Ello nos lleva a 5 objetivos específicos. Un proceso de depuración de la información, construir representaciones agregadas en el tiempo, es decir, series temporales. Después, definir funciones matemáticas de flujo en función del tiempo, las famosas funciones FT. Después, cuantificar la acumulación mediante integrales definidos e indefinidos y trabajar con ese análisis de bajo la curva para comparar categorías y tipos de almacenamiento usando áreas bajo la curva particulares. A diferencia de la estadística simple, el cálculo integral nos permite ver la donación como un flujo continuo. Aquí el área bajo la turba representa el total de libras recibidas. Es la diferencia entre saber cuánto entró y saber cuánto se acumuló en todo un semestre. Las variables claves que estamos trabajando básicamente la variable tiempo y la variable de peso bruto total de los distintos tipos de alimentos o productos. Otras variables de la base que son tipo de almacenamiento, categoría de producto y donante serán utilizados para los análisis ya bajo la curva y comparando distintas categorías. El procesamiento se hace la conversión a series temporales mensuales de libras por mes. En el análisis de flujo, observamos una tendencia de crecimiento. En el pico máximo fue en diciembre de 2019, con 1.2 millones de libras. Esta valeria nos confirma que no podíamos hacer una línea recta, sino que necesitábamos funciones polinómicas que se ajustaran a estas subidas y bajadas. Entonces decidimos las funciones matemáticas son funciones por tramo. Se definieron modelos polinómicos para cada uno de los años con la ecuación que vemos en pantalla para capturar la dinámica de cada uno. Se puede observar que el aumento del término constante D refleja el crecimiento de la escala operativa año tras año de esta serie. Aplicando el teorema fundamental de cálculo, integramos estas funciones de flujo. El resultado es una función acumulativa que nos dice en qué periodo, analizando el sistema, se gestionó un total masivo de 23 millones de libras de alimentos. Esta área total bajo la curva también nos permite entonces ya trabajar y combinar el análisis con distintas categorías. En este caso, el tipo de almacenamiento, en donde vemos que tenemos categoría de seco, de congelado, de fresco, que son frutas y verduras, y de refrigerados. Vemos una tendencia marcada a un manejo de mayores volúmenes y almacenamiento de seco, obviamente, porque las otras tres categorías tienen fechas de vencimiento y tienen fechas de caducidad que obligan a unos volúmenes menos grandes dentro de lo que viene siendo la dinámica de crecimiento del modelo. ¿Vale? El área entre las curvas es es una representación logística por la diferencia entre lo seco y lo refrigerado, como es ejemplo este caso, en el cual indicamos el área mantenida por la función, por la integral, y indica las necesidades de la infraestructura especializada o que tenemos que realizar o cómo tenemos que realizar ese procedimiento. Del área bajo la curva también nos permitió trabajarlo a mirar el comportamiento o a entender el comportamiento de donantes. En esta gráfica vemos dos tipos de comportamiento muy característicos. Un flujo constante, que son aquellos que están haciendo donaciones recurrentemente a lo largo de los distintos meses, y un flujo escalonado, en donde alcanzamos a ver algunas gráficas como interrumpidas a manera de escalones, lo cual refleja que están entregando de una forma menos periódica pero definitivamente constante en las distintas donaciones.
En conclusiones, el cálculo integral convierte los datos complejos en herramientas de predicción. Confirmamos que en el sistema es altamente escalonada y que la modelación matemática es fundamental para garantizar que ninguna dotación se pierda por falta de capacidad logística. Con eso queremos llegar a completar ese proceso. Muchas gracias por atender a nuestra presentación. Gracias.